Hola, en este momento iniciamos nuestro tiempo de balance positivo. Julio César Muñoz y yo, pues vamos a buscar, analizar, compartir temas de economía, finanzas. ¿Qué más, Julio César? Mercados, todos los temas de interés que tengan que ver con la inversión, la realidad local e internacional en cuanto al desarrollo de negocios, inversión y mercados en República Dominicana. Julio, yo quisiera hablar hoy sobre disolución bancaria. Es un tema que está en la palestra y que afecta a un gran número de personas. Yo me ponía a reflexionar sobre lo que significa el ahorro, la inversión y la confianza que las personas ponen en esas entidades, pues el fruto de su trabajo a veces de toda la vida, y la incertidumbre que genera el temor cuando escuchan esas palabras como la superintendencia intervino, está en un proceso de disolución. ¿Qué significa que una entidad financiera esté en un proceso de disolución? Bueno, es sin duda una noticia importante, pero no es necesariamente o siempre una noticia dramática, una noticia catastrófica, porque debe diferenciarse cuando esto representa un problema para el sistema, cuando representa un problema para los ciudadanos y cuando es parte de la dinámica de un negocio como cualquier otro que tiene ciclos y que en algún momento determinado pues el negocio demuestra que no está funcionando de la mejor manera posible. Entonces, la disolución y liquidación de una entidad de intermediación financiera bien controlada, bien llevada, oportuna, no necesariamente tiene que generar un impacto negativo hacia los ahorrantes, hacia los agentes económicos, hacia los ciudadanos, hacia las personas que están simplemente utilizando las entidades financieras para colocar su dinero o para recibir financiamiento. Pero hay que tener en cuenta también el tamaño de la entidad, qué peso ocupa en el cuerpo del sistema bancario, en el cuerpo del sistema financiero nacional. Cuando una entidad es muy pequeña, los efectos evidentemente se controlan mucho más fácil, están más limitados a un conjunto de medidas y a unos mecanismos de negociación cuando se procede a la intervención y se activan los mecanismos de la disolución que pueden rápidamente rebasarse. Es mucho más fácil. Cuando va generando mucha mayor preocupación es cuando hablamos de una entidad o varias entidades que pudieran tener un peso específico en el mercado financiero. Por eso se habla mucho, han escuchado mucho cuando se toca este tema, recientemente se habla mucho del tamaño que ocupa una determinada entidad en el sistema financiero nacional. En el caso reciente de la entidad que se ha anunciado en estos días, estamos hablando de la 10ª parte de un 1%. O sea, es una milésima parte de los activos del sistema financiero nacional. Entonces, definitivamente eso tiene, pues bueno, un espacio y un radio de acción contenido de una manera muy particular. Entonces, a pesar de que cada peso, cada centavo, cada medida del sistema financiero nacional, pues bueno, es motivo de atención de todo el público, no deja de considerarse, de tomarse en cuenta que hay problemas de diferentes tamaños, ¿no? Y evidentemente que es una situación de un tamaño muy pequeño, muy controlado y que se ha manejado con todo el cuidado y con toda la información que el público requiere y que nosotros aquí
también, Ángela, estamos contribuyendo un poco a que la gente entienda este proceso, de qué se trata y a que pueda ubicarlo dentro de su espectro, porque hemos visto informaciones y preocupaciones a veces que se pueden salir de proporción. Bueno, porque vamos a ponernos del lado del inversionista, del ahorrante, cuando, como decía al inicio, a veces el fruto del trabajo de toda una vida lo pongo en una entidad y aunque esa entidad signifique un porcentaje muy bajo dentro del sistema, para mí significa todo. Es así, el que tiene todos sus ahorros colocados en esa entidad o todo su capital de trabajo, como una empresa que tenga una cuenta corriente, una cuenta bancaria en una entidad, pues no necesariamente le preocupa que sea de un tamaño pequeño o un tamaño grande. Ese tecnicismo. Es que para mí esa es lo más importante, pero la buena noticia dentro de lo malo de la situación cuando son entidades de tamaño pequeño es que también los mecanismos de solución para reponerse de esa situación el sistema financiero pues son mucho más ágiles, mucho más rápidos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, cuando se activa un procedimiento de disolución, lo primero que se produce es una separación de activos y pasivos y evidentemente los pasivos de las entidades son los que ocupan mayor atención. O sea, el dinero que recibe la entidad del público, que tiene la entidad con el público, y la transferencia, los traspasos de esas carteras a otras entidades, se vuelven mucho más ágiles. O sea, se puede producir mediante mecanismos y con una duración de tiempo, con periodos de tiempo de ejecución que son mucho más rápidos porque las posibilidades de negociación son más fáciles. Evidentemente, hacer una transacción de decenas de millones de pesos o de dólares no es lo mismo que de miles de millones de pesos o de dólares. Entonces, en eso también impacta mucho el tamaño de la entidad y el peso que ocupa en la participación de activos del sistema. Nosotros tenemos un organismo regulador y supervisor del sistema financiero, lo que nos da ciertas garantías, quizás que no sucede tanto en otro mercado como el de valores, que puede normar, pero la generalidad de las personas piensan que ese organismo es el responsable de todo lo que pudiera estar sucediendo en una entidad financiera. Y que en un momento determinado, pues el gobernador del Banco Central o el superintendente abre una chequera y empieza a pagarles a los y además el hecho de que la superintendencia esté en su labor de supervisión es una alerta de que hay un problema. Sí, y es hasta cierto punto lo que corresponde. Y es bueno que mencionas los roles de los organismos reguladores y supervisores. Es bueno señalar que un proceso de disolución es una decisión que adopta la Junta Monetaria en su conjunto y la ejecuta la Superintendencia de Bancos. O sea que toda la administración monetaria y financiera está comprometida con esa decisión. Evidentemente es una decisión de alto nivel, muy sopesada, y no se lo saca de una bolsa, de un sombrero, y se le ocurre de la noche a la mañana a un superintendente o a un equipo de técnicos del sector, sino que obedece a un proceso de seguimiento y sobre todo a un plan que dio como resultado un conjunto de medidas que aparentemente no fueron cumplidas o cubiertas por la entidad que se somete al proceso de disolución. Es bueno señalar que las entidades se miden
prácticamente diariamente se le mide su solvencia, o sea, la rentabilidad, cómo funciona como negocio, la liquidez, la exposición que tiene al público y sobre todo el comportamiento que va teniendo la entidad con el público. Y cuando hay señales de alerta, no se despierta un superintendente o un equipo a decir mañana hay que disolver una entidad X del sistema financiero. No, es un proceso que viene de meses, en ocasiones de años, y se va trabajando, acompañando a la entidad y sobre todo vigilando de cerca que esa entidad supere determinadas limitaciones. Porque es un negocio y nadie quiere perder su negocio. El banquero no quiere perder su banco y el sistema financiero no quiere verse afectado tampoco. No quiere que se vean afectados. Entonces, esta decisión se toma cuando ya se entiende que es la mejor medida y la de última instancia para poder proteger al sistema financiero. Y cuando digo proteger al sistema financiero, es protegernos a nosotros, claro, al público, a los depositantes, a los deudores también, a los demás actores del sistema financiero. Entonces, todos esos actores intervienen para darle solución de la única manera en que se entiende que puede resolverse la situación de una entidad, que es a través de un proceso de disolución. ¿Qué ocurre en el proceso de disolución? Concretamente, cesan las funciones de los directivos, cesan los derechos de los accionistas y esa posición empieza a ser ocupada por los funcionarios de la superintendencia de bancos que toman control de las entidades. Durante ese momento no se pueden trabar medidas, no se pueden trabar embargos, eso está protegido legalmente. ¿Por qué? Porque los ahorros tuyos y míos pueden estar en esa entidad y entonces la ley dice que ese dinero, esos activos no se pueden tocar. Se empieza a revisar el balance y luego de que se tiene claro la foto de la entidad, entonces empieza un proceso de exclusión de los activos y los pasivos y un proceso de negociación que puede ocurrir mediante venta de cartera, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. O sea, que pudiéramos compartir y decir que una entidad esté en un proceso de disolución no significa que todos sus ahorros se perdieron. Ni significa tampoco que hay un descuido en el sistema financiero nacional y que como hay una entidad en ese proceso, las demás pudieran estar en la misma situación. No tendría nada que ver una cosa con la otra. O sea que ya estamos buenos para miedo. Mucho miedo vivimos ya en estos 2 años con la pandemia. Los bancos son un negocio que pasan por ciclos. En algunos casos, pues, cuando una entidad, el negocio no funciona, pues simplemente hay que cortar por lo sano. Lo que sí es que hay que tener muy pendiente en el proceso de selección donde usted va a poner su dinero, que sea una entidad que esté regulada, que esté supervisada y saber que ningún negocio, como ningún ser humano, es infalible. Así es. O sea que terminamos con un balance entonces positivo. Muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros en este segmento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.